Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el monte. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beben agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se comparecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el buen camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecies. Oh corazón, crea en mí un corazón puro. Ahora del Señor, convertidos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura cómo fue Jonás a Nínive. En aquel momento Dios lo había mandado para avisarles que iba a ser arrasada la
por la cantidad de injusticias que se habían cometido en la misma, etc. Pero vemos cómo los habitantes de Nínive, cuando escuchan la voz de Jonás, cambian de actitud, hacen penitencia de la forma que sabían ellos, se visten de saco, se echan polvo en la cabeza, de la forma que ellos mostraban a Dios su arrepentimiento. Y vemos cómo Dios se compadeció y les perdonó. Vemos cómo es, vamos a decir, la misericordia de Dios. Ya en el Antiguo Testamento nos queda de una forma clara. La misericordia de Dios es inmensa y es infinita. Lento a la cólera, rico en piedad. Él ama un corazón contrito y humillado. Sin embargo, no le gusta la soberbia, el sentirse perfecto, el sentirse más que otros. Eso es una actitud que no le gusta a Dios. Sin embargo, un corazón humilde, que le pide perdón de corazón, es ese corazón que el Señor, vamos a decir así, perdona rápidamente, y por eso les perdonó. Luego a Jonás no le hizo mucha gracia porque le dijo a Dios: me has dejado un poco en ridículo, yo les he hecho la profecía y luego no se ha cumplido. Sin embargo, Dios le dijo: ¿cómo voy a condenar a este pueblo si no distingue la derecha de la izquierda? Y en el Evangelio Jesús recuerda, muchas veces Jesús recuerda pasajes del Antiguo Testamento. Por un lado, quiere dejar claro que no hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, sino que hay una continuidad. Es verdad que el Nuevo nos da la revelación en su plenitud, entonces también hay un crecimiento pedagógico, pero sin ninguna ruptura. No podemos entender el Antiguo o el Nuevo en contra, sino que tenemos que entenderlo de una forma continua. Y por eso Jesús, en cantidad de ocasiones, vamos a decir que utiliza el Antiguo Testamento, utiliza pasajes de la Biblia para demostrar, porque sabía que aquellos que le escuchaban lo conocían y lo creían. Y por eso les pone dos ejemplos. Uno, la reina de Saba, que acudió desde Etiopía, vamos a decir, asombrada por la sabiduría, había escuchado la sabiduría de Salomón. Y otro, de Nínive, que hemos escuchado en la primera lectura, que se convirtieron cuando les avisó Jonás. Y les dice: y aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Jonás. Muchas veces lo que vemos todos los días damos por hecho y no estimamos. Y un poco pasaba eso. Jesús también les dice: nadie es profeta en su tierra, porque le veían y decían: pero si este es el hijo del carpintero José, que le conocemos, su familia, etc. Y entonces ya no le veían de esa otra manera, porque le veían cercano, porque le veían uno más, porque Jesús quiso hacerse de esa manera. Nosotros también tenemos ese peligro de acostumbrarnos y no estimar profundamente el don tan grande que es conocer a Jesús por medio de la fe. No lo hemos conocido como le conocieron los apóstoles, o le conocieron aquellas personas de su tiempo que pudieron escucharle, pudieron ver lo que hacía, pudieron estar comiendo con él, pero le conocemos mediante la fe. Lo tenemos en la Eucaristía, lo tenemos con nosotros cuando nos juntamos en su nombre, dos o más. Tenemos a Jesús por medio de la oración, lo encontramos en los sacramentos y lo encontramos también, como Él nos ha enseñado, en aquellos pequeños que están sufriendo. Le pedimos, por tanto, que le podamos reconocer y estimemos profundamente el trato que podemos tener con Él. El
Te presentamos, Señor, estos dones que nos diste para consagrarlos a tu nombre, y ya que los has hecho sacramento para nosotros, transfórmalos en remedio para la vida eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para repetir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar gozo tus maravillas. Por estos siglos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles